La desaparición de la bogotana Marilyn Rojas destrozó a su familia, pero con la certeza de que el responsable sería su propio esposo. Él sabía que ella se iba a ir y no había vuelta atrás y por eso él le hizo lo que le hizo. Se confirma que la señora Marilyn pues, había sido ultimada en su lugar de residencia por su esposo y puesta en el camión de la basura pues, con el fin de deshacerse del cuerpo. Un feminicidio que la fiscalía no le imputó al acusado. No se puede dar feminicidio porque no hay un cuerpo, entonces se le va a imputar la desaparición forzada. Un delito que sí le permitió una rebaja de pena. Buenas noches. Feminicidio. Esa es la palabra con la que desde el año 2015 se tipificaron en la ley colombiana los asesinatos de mujeres producto de una violencia de género. El principal objetivo de la creación de este delito es castigar con penas ejemplares a los feminicidas. Pero Séptimo Día pudo establecer que hay muchos casos en los que existen las pruebas para demostrar un feminicidio, pero el sistema judicial termina condenando estos crímenes con otros delitos menos punibles. Laura Hincapié investigó el doloroso caso de una enfermera de 29 años en Bogotá que, según los principales juristas del país, corresponde a un claro feminicidio, pero que tomó un cuestionado rumbo judicial. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Así comienza la investigación de Laura Hincapié. El video muestra la celebración de un cumpleaños. El cuadro, al parecer, de una familia feliz. Niños que cantan. Un esposo que acompaña el festejo. Y una mujer, madre y esposa, que sonríe a la cámara. ¡Whisky! Pero esta es la última imagen con vida que tiene su familia de la bogotana Marilyn Juliet Rojas. El 17 de noviembre fue la última vez que yo pude abrazar, ver a mi hermana. Solo 13 días después de este festejo de su natalicio número 29, ella desapareció de repente. Me escribe la compañera del trabajo de Mona para saber que no había llegado al trabajo, que si yo tenía conocimiento de ello. La Mona, como le decían de cariño a Marilyn, trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica de salud mental ubicada en el norte de Bogotá. Allí, Joana Ramírez era su compañera más cercana. Era una excelente trabajadora, muy organizada, muy buena compañera. Y muy puntual con sus turnos. Por eso, la mañana del 30 de noviembre del 2017, al ver que no llegaba a la clínica, su amiga se alertó. Le pasó algo, se le hizo tarde, rarísimo porque ella era muy puntual, muy cumplidora de su deber. Le empiezo a escribir, no me contesta. Tampoco respondía sus llamadas. En el otro pastel. Esta mujer que recientemente había celebrado sus 29 años era la hija menor de Lilia Oñate, una madre que, a pesar de los achaques de su vejez y enfermedad, aún recuerda con lucidez a su Mona. Era mi última hija, mi consentida, y todos la querían. Ella vivía pendiente de las hermanas, de uno, de los sobrinos. Amorosa y muy servicial, así también la describe su hermana mayor, Joana Rojas. Marilyn era una niña alegre, muy dada socialmente, casera en su hogar. Marilyn había estudiado enfermería
y a sus 23 años tenía un gran sueño. Estudiar en la parte militar, quería vincularse como en esa área de las Fuerzas Armadas. Y fue por esa coincidencia, o quizá destino, que en el 2010, en Bogotá, conoció a Juan Carlos Góngora Nieto, el hombre de la sonrisa tímida del video. Él ingresa a nuestra vida porque al parecer él trabajaba en el ejército. Algo que lo unió de inmediato a Marilyn, a pesar de que él era 23 años mayor que ella. Tenía 46 y 2 hijos de otro matrimonio. ¿Qué impresión le da a usted, Juan Carlos, cuando lo conoce? Claramente se ve pues una persona ya mayor. Fue pues muy atento y pues dispuesto a ayudar frente a mirar qué papeles o qué requisitos necesita para llevar a cabo pues de pronto la vinculación en el ejército. Y 7 meses después, Marilyn no llegó al ejército, pero sí al altar. Me dice que pues se quiere casar con él. Lo que yo le dije, no es muy poco tiempo por conocerlo. Entonces ella dijo que no, que pues nada, que estaba pues enamorada. Y así, enamorada, se casó en mayo del 2011. Y ya, pues se va con él a conformar un hogar, a conformar una familia. Y pasado el tiempo, pues ella se va alejando. Y con el pasar de los años, cuenta Joana, empezaron a salir a la luz comportamientos preocupantes de Juan Carlos. Su temperamento era muy fuerte, en las reuniones familiares, se hacía como a un lado, siempre era como pues fijo la mirada hacia Mona, y pues si él decía que se iban, pues se iban. Mientras Marilyn era muy sumisa y lo fue aún más, asegura su hermana, cuando en el 2016, tras 5 años de matrimonio, quedó en embarazo. Siempre deseó tener un bebé. Quería construir una familia, un hogar, tuvo un hijo. Sin embargo, para el 2017, cuando su hijo tenía 1 año, Marilyn por primera vez, relata Joana, empieza a quejarse de la actitud controladora de su esposo. ¿Qué le cuenta a su hermana de su matrimonio? Que le empieza a mirar el celular cada momento, que no le gusta pues que ella comparta con otros amigos. Algo que también le confesó a su sobrina Mary Ortiz. Que él a veces cuando ella salía la perseguía y yo le decía, pero no entiendo, y ella me decía, yo tampoco entiendo qué le está pasando, pero eso ya me tiene aburrida. Joana Ramírez era la confidente de Marilyn en la clínica donde trabajaba como enfermera y asegura haber sido testigo del acoso de Juan Carlos. Me manifestaba, salí de trabajar y cuando me di cuenta él estaba persiguiéndome, estaba pendiente de todo. A veces llegaba también a la clínica pues de sorpresa. La enfermera Isabel Colorado también recuerda lo vigilada que mantenía Marilyn. Cuando él le llevaba el almuerzo tenía que bajar inmediatamente, al igual cuando salía de trabajar también decía que tenía que irse ya, o sea, de compartir otro tipo de espacios con nosotros no. Y nunca podía verla con otros hombres, según su compañero Javier Vega. Nosotros sabíamos que para Marilyn ella andar con nosotros era para ella un problema, porque el tipo era muy celoso, que la acechaba, que la perseguía, que ella se sentía muy nerviosa. Pero había otra situación que angustiaba a Marilyn. Que él ya no estaba aportando mucho, ella era el único soporte económico de su hogar. Según sus familiares, desde que se conocieron, Juan Carlos le dijo a Marilyn que lo habían suspendido del ejército y entonces se rebuscaba con otras actividades, pero nada fijo. Estaba trabajando como en cosas así de construcción. Él le decía a Marilyn que tenía una pensión. Ella me contaba que una vez le saliera esta pensión a su pareja, todo iba a mejorar, que no le iba a tocar tan duro. Marilyn debía entregarle
todo su sueldo a Juan Carlos, según su familia, para mantener a su hijo de 1 año, pero también a los 2 hijos de Juan Carlos de su anterior matrimonio. Toda esta agobiante situación, aseguran, sumergió a Marilyn en una depresión. Ella no era Marilyn alegre, que promovía, que lideraba, sino era una Marilyn temerosa. ¿Usted la veía ella prácticamente como acorralada, como nerviosa ya en esa relación? Sí, cansada de la persecución de su esposo. Hasta que en octubre del 2017, cuenta Joana, no soportó más y tomó una decisión. No quería convivir más ya con él. Su gran meta era irse de ahí con su hijo. Y así se lo informó a Juan Carlos Góngora. Sin embargo, cuando eso sucede, se acentúa mucho más el comportamiento agresivo de Juan Carlos. Por eso, la mañana del 30 de noviembre del 2017, cuando Marilyn no llegó a cumplir con su turno en la clínica, Joana intuyó casi al instante que su esposo estaba involucrado. Dije, algo le pasó y Juan Carlos tiene que ver con esto. Era como blanco es gallina lo pone. Su intuición incrementó cuando, pasadas las 9 de la mañana, por fin obtuvo una respuesta desde el celular de Marilyn. De pronto me responde por WhatsApp, estoy bien, me voy a tomar mi tiempo, necesito pensar. Este es el chat original del que habla Joana. Mari, por favor, ¿cómo está? Bien, estoy viajando, llego por la noche, hablamos mañana temprano. ¿Para dónde se va, Mari? Por favor, cualquier cosa dígame. Me dicen que 2 días no más, quiero pensar. Amo a mi familia, mi Jero y mi loco Juanca. Cuando yo veo ese mensaje, digo, esta no es Marilyn. Estaba segura de que su amiga no lo había escrito por un detalle. Lo escribió con una ortografía terrible y Marilyn se caracterizaba por tener la mejor ortografía. La compañera de mi hermana me pone más en alerta cuando me dice alguien está manipulando el celular de Mona. Joana se dirigió de inmediato a la casa donde vivía su hermana con su esposo Juan Carlos Góngora. Y yo le dije, bueno, ¿qué pasó con Mona? ¿Por qué no fue al trabajo? ¿Qué pasó? No, es que ella dijo que se había ido temprano, porque tenía que entregar unas cosas de fin de mes. Según su versión, Marilyn había salido ese día a las 5 de la mañana y desde entonces no sabía nada de ella. ¿Cómo era la actitud de Juan Carlos en ese momento? Él estaba nervioso, entraba y salía cada ratico. El día transcurrió sin ninguna noticia de la joven enfermera. Nos sentimos mucho temor, porque Mona no tenía unos comportamientos de irse para otro lado. Ella era de su trabajo a su casa. Al día siguiente emprendieron su propia búsqueda. Volantes como estos con la foto y las características físicas de Marilyn Rojas empezaron a repartir sus familiares y amigos por diferentes sectores de la ciudad, principalmente en la localidad de aquí de Engativá, donde en los parques pegaron los volantes con la esperanza de tener algún dato del paradero de la enfermera de 29 años. En medio de la incertidumbre, la familia tenía el fuerte presentimiento de que su esposo estaba detrás de su desaparición. La última vez que yo hablé con ella fue el 29 de noviembre, me dijo que ya había conseguido un apartamento para irse con el niño. Justo el día que ella había decidido ya irse de la casa con su hijo, dejar a Juan Carlos Góngora, ella desaparece. Ya al otro día nos dicen que no está en el trabajo. Sospechas que le informaron al Gaula de la Policía de Bogotá, donde denunciaron la desaparición de Marilyn el 1 de diciembre del 2017. El subintendente Daniel Ortega asegura que inició la investigación con Juan Carlos como principal sospechoso. ¿Qué información les entrega a ustedes el esposo de Marilyn? Lo que manifiesta pues es muy superficial, simplemente señala que ella salió muy temprano ese día. La actitud de él era sospechosa porque no era pues la actitud de una persona de la cual pues acaba de desaparecer su esposa. Se notaba muy tranquilo, no se le veía ese afán de encontrarla.
Pero la sospecha se convirtió en certeza cuando el 2 de diciembre del 2017, 2 días después de no tener noticias de Marilyn, Juan Carlos Góngora desapareció. Se va a poner volantes y que los iba a pegar que le prestara la cicla. El caso es que él no aparece. ¿Él desaparece y deja a sus hijos prácticamente abandonados? Sí, no regresa. Cuando él desaparece, para ustedes, digamos que toma mucha fuerza la hipótesis de que él era el responsable de su desaparición. Sí, con esa desaparición se activa el mecanismo de búsqueda urgente. Ya la Fiscalía ordena el registro de allanamiento. En la casa donde Marilyn vivía con su esposo, ubicada en la localidad de Engativá, en Bogotá. Se trajo un grupo de criminalística, ellos pues trajeron sus equipos forenses. Entre ellos, luces forenses para detectar rastros de sangre. Empezaron la inspección, tomaron la sala, no se encontró nada relevante, pero ya cuando llegan al cuarto principal donde dormía Marilyn con su esposo, se encontraron evidencias de sangre que habían sido previamente limpiados. Parecía, afirma el investigador, la escena de un crimen. ¿Para ustedes era probable que había sido asesinada ahí en su casa? Sí, que había sido asesinada en ese lugar, precisamente en el cuarto, por su pareja, por su esposo. Si la enfermera Marilyn Rojas había sido asesinada por su esposo Juan Carlos Góngora en su propia casa, ¿dónde estaba su cuerpo? Esta búsqueda sería todo un reto para las autoridades y marcaría el polémico rumbo que tomó la justicia en este caso. El homicidio se da cuando se encuentra el cuerpo sin vida. Mientras no se encuentre, el protocolo dice que se maneja por desaparición forzada. No estábamos de acuerdo que para nosotros esto es un feminicidio, sigue siendo un feminicidio. Ya regresamos. El caso de la enfermera Marilyn Rojas está a punto de tomar un rumbo que para su familia corresponde a una clara negligencia del sistema judicial. A partir de este momento, opine con el hashtag numeral feminicidio. Regresamos. Lo capturan y nos encontramos con el abogado y me dice definitivamente le van a imputar desaparición forzada a este señor porque no le pueden imputar feminicidio. La desaparición de la enfermera Marilyn Rojas en Bogotá destrozó a su familia. Ellos no dudan en señalar como responsable a su esposo Juan Carlos Góngora. Lo acusan de haber ejercido contra ella una clara violencia de género durante años. Cuentan que los atropellos llegaron a su límite cuando ella decidió abandonarlo. La investigación por este caso, según las mismas autoridades, apuntaba a un claro feminicidio. Sin embargo, la Fiscalía optaría por un camino que, según la denuncia de la familia, desconoce los principios de la ley del feminicidio. Laura Hincapié consultó este caso con reconocidos abogados, exfiscales y juristas que coinciden en señalar una grave falla en la justicia. Así continúa la investigación de Laura Hincapié. Tras un mes de la desaparición de la enfermera Marilyn Juliet Rojas, su familia tenía un doloroso pero firme presentimiento. Algo le pasó a mi hija. Uno de mamá tiene una memoria así, llega uno a viejo, pero mi hija la mataron. Pero no era solo la corazonada de una madre. Para la policía, el acoso que padecía Marilyn, los hallazgos de sangre en su casa y la posterior desaparición de su esposo Juan Carlos Góngora conducían a una clara hipótesis. Que había sido ella asesinada en su lugar de residencia por su ex esposo y que él se había deshecho del cuerpo.
Más que una desaparición, para las autoridades había evidencias de que se trataba de un crimen y debían encontrar un cuerpo. Necesitábamos encontrar el cuerpo de Marilyn. Era el elemento material probatorio que confirmaba precisamente que él la había asesinado. La búsqueda del cuerpo se extendió durante todo el mes de enero del 2018. En hospitales, en la morgue, en diferentes lugares donde pues, posiblemente se presumía que podía estar. Sin embargo, no fue posible establecer su ubicación. Pero en febrero del 2018, el caso tomó un rumbo revelador, cuando la hija de Juan Carlos de su primer matrimonio, quien vivía en la casa con él y Marilyn, contó lo que habría ocurrido la mañana de la desaparición. Lo que la niña cuenta es que ella ingresa a la habitación, se percata que hay sangre y ella percibe un olor, lo describe como un olor fétido muy fuerte. Según la menor de 10 años, aunque la noche anterior había visto a su madrastra Marilyn ingresar a la habitación, esa mañana no la volvió a ver y en medio de la extraña escena, su padre asegura le hizo un pedido. La manda a comprar unas bolsas de basura de las más grandes y cinta. Luego, relató la niña, su papá Juan Carlos se encerró durante horas en la habitación con elementos para hacer aseo. Luego, nuevamente, pues ya este señor sale con unas bolsas y le dice a la niña que nadie puede ver lo que está ahí. Él pone las bolsas de basura en un cuarto donde tienen los juguetes de los niños, ahí pasan todo el día. Y en la noche, afirmó la niña, le dijo que sacaran las bolsas. La niña pues no puede cargar esas bolsas porque son pesadas. Finalmente pues la ponen en el coche del bebé, en el coche del niño menor. Según el testimonio de la hija de Juan Carlos Góngora, esa noche su padre le pidió ayuda para sacar las bolsas de basura de aquí de su casa, ubicada en el barrio Florencia, en la localidad de Engativá, y las arrastraron por toda esta calle hasta llevarlas hacia esa esquina y finalmente entregarlas al camión de basura. Le piden a los señores que operaban el camión de basura es que por favor les deje llevar eso, que es un perro que se murió y que no tiene cómo deshacerse. Los escabrosos detalles que contó la menor sorprendieron a las mismas autoridades. Ella ya manifiesta y dice, yo sé que ahí estaba la mona, su madrastra, la señora Marilyn. Y aterraron a la familia de Marilyn. La muerte tiene dignidad y él no le dio eso a mi hermana. Él la trató como si fuera un animal y ni a un animal se la trata así. Más allá de la dantesca escena, para la policía era clave confirmar ese testimonio. El siguiente paso fue entonces buscar a la empresa Aguas de Bogotá, que para el año 2017 era la encargada de hacer la recolección de basuras en esta zona de la ciudad. Se logra establecer cuál era el camión y se logra entrevistar a los encargados de recolectar las basuras y ponerlas en el camión. Ellos corroboran la información de la niña. Uno de ellos dice, yo tengo claro lo que pasó esa noche. En una declaración entregada a la fiscalía, uno de los empleados de la empresa de aseo dijo esto. Cuando íbamos pasando con el carro de basura, el señor nos dijo que tenía un perro para botar. Nosotros le dijimos que estaba prohibido echar esos animales al carro. El hombre insistió que le colaboráramos y al ver la insistidera y que se encontraba con la niña, decidimos echar eso al carro. El trabajador reconoció que no abrió las bolsas para confirmar que efectivamente se trataba de un animal. Sin embargo, me llamó la atención porque era una bolsa grande, pesaba bastante. Cuando la fui a alzar, sentí como una parte del perro, como la pata o la mano. Finalmente,
la echamos al carro. En un camión como estos, el 30 de noviembre del 2017, llegaron aquí al relleno de Doña Juana los restos que Juan Carlos Góngora, según los trabajadores de la empresa de aseo, les entregó, afirmando que se trataba de un perro que se había muerto en su casa, pero que a todas luces, según la investigación, se trataba realmente del cuerpo de su esposa Marilyn Rojas, de 29 años. Cuando se traen las toneladas de basura aquí al relleno, ¿no hay ninguna forma de verificar que no se esté trayendo un cuerpo como habría ocurrido en el caso de Marilyn? Parece que no y pues dada la cantidad de desechos que se traen en los camiones y como se compacta al interior del carro, parece que no se puede hacer esa verificación. En este comunicado enviado hace poco a Séptimo Día, la empresa Aguas de Bogotá afirmó lo siguiente. Los operarios no tenían la obligación de realizar la inspección de las bolsas que se recogían, ya que la labor era exclusivamente de recolección. Las autoridades ya habían confirmado que, según la investigación, los restos de Marilyn Rojas se encontraban efectivamente aquí en el relleno sanitario Doña Juana. Pero a este lugar llegan diariamente, escuchen bien, cerca de 6.000 toneladas de basura. Encontrar su cuerpo después de casi 2 meses era una labor casi titánica para las autoridades. Cuando ya venimos aquí a hacer la inspección preliminar, la superficie tenía 8 metros por encima de desechos. Además de las limitaciones en infraestructura y tecnología, el distrito de Bogotá, según la policía, no pudo autorizar la búsqueda de los investigadores en el basurero. Lo que nos dijeron es que remover esos desechos no solamente representaban un gasto considerablemente alto, sino que el daño para la ciudad en temas ambientales era muy perjudicial. Es decir, que no había forma de recuperar los restos de Marilyn. Sí, técnicamente no había cómo recuperarlos. Una bofetada para la familia que, además del dolor por la sevicia del crimen, debía soportar ahora la frustración de ni siquiera tener el cuerpo. Yo digo que tener corazón la gente para hacer eso no pensar en la familia ni nada, eso es muy cruel. Y un verdadero reto para la justicia en este caso. ¿Eso qué implicaciones tenía para la investigación al no poder hallar el cuerpo? Si no se podía encontrar el cuerpo, no se podía probar que se había cometido el feminicidio de Marilyn, sino que nos obligaba a mantener la investigación por desaparición forzada. Y fue por el delito de desaparición forzada que a mediados del 2018 la Fiscalía emitió una orden de captura en contra de Juan Carlos Góngora. El hombre que en este último cumpleaños se mostró como un esposo amoroso. Pero que según la investigación era otra persona. No pertenecía al ejército como se lo hizo creer a Marilyn y una vez fue señalado de su desaparición huyó de Bogotá. El intendente en retiro, Dusty Quintero, tuvo la misión de capturarlo. ¿Cómo logran hallar el paradero de Juan Carlos Góngora? Esta persona trató de comunicarse con algunos familiares, envió un mensaje por Facebook y con el apoyo del Cibergaula se realizó la trazabilidad. Que arrojó como lugar de la publicación el municipio de La Dorada Caldas. Con el fin de que las autoridades no llegaran a ubicarlo, cambió su aspecto, se dejó crecer la barba, el cabello lo tenía bastante largo. El 18 de julio del 2018, en este momento se queda capturado por el delito de desaparición forzada. El Gaula finalmente capturó a Juan Carlos Góngora. Es tan amable, mira la cámara, se identifica con nombre completo y número de cédula. Juan Carlos Góngora. Para la policía, las pruebas que tenían contra Góngora eran contundentes, entre ellas varios testimonios. Uno de los amigos de Juan Carlos nos dice que él presenció cuando Juan Carlos amenazó a Marilyn con un cuchillo. Dentro de los testigos incluso compareció su primera esposa. Lo que manifiesta es que él muchas veces la amenazó y lo que le decía era que iba a desmembrar su cuerpo, que él sabía cómo hacerlo. Todos estos antecedentes y evidencias permitieron que la policía definiera un claro perfil. Un hombre compulsivo,
posesivo, quería tener el control sobre ella y al percatarse que ya no podía controlarla más, pues toma la decisión finalmente de asesinarla. Estamos hablando de un feminicida. Un feminicida, en efecto. Feminicidio es el delito que, tras un logro de la justicia colombiana, permitió desde el año 2015 tipificar los crímenes de mujeres por su condición de género y castigar con penas severas a sus asesinos cuando se demuestra que la víctima sufrió maltrato físico, psicológico o económico. Aunque en Colombia hay muchos asesinatos de mujeres que se tipifican como homicidios, pues no hay una violencia de género, en casos como el de Marilyn Rojas, según la familia, se cumplían todas las condiciones para imputar un feminicidio. Como familia siempre manifestamos que para nosotros esto es un feminicidio. Sin embargo, Juan Carlos Góngora había sido capturado por el delito de desaparición forzada. Y allí empezaría la pesadilla de esta familia. Lo capturan y nos encontramos con el abogado y me dice, definitivamente le van a imputar desaparición forzada a este señor, porque no le pueden imputar feminicidio. En julio del 2018, la Fiscalía de Bogotá decidió no imputarle a Juan Carlos el delito de feminicidio, sino el de desaparición forzada. Su razón habría sido, según lo asegura la familia, que sin la evidencia del cuerpo no se probaba el feminicidio. ¿Qué nos falta más para que los profesionales, desde un enfoque de género, entiendan que sí hubo eso, que hubo un feminicidio? Pero la decisión de la Fiscalía en este caso no solo indigna a la familia, también abre un debate entre reconocidos juristas. No es indispensable que aparezca un cadáver, basta con que exista prueba indiciaria, grave prueba indiciaria, de que lo que el acusado hizo fue desaparecer el cadáver. Alfonso Gómez Méndez, exministro de Justicia y exfiscal general, analizó este caso. ¿Estamos hablando definitivamente de un feminicidio? Con los antecedentes, con las dificultades de la relación de pareja, claramente estamos frente a un feminicidio, independientemente de que el cadáver haya aparecido o no. Pero otra interpretación de la ley tiene el abogado Álvaro Garzón, coordinador del área penal de la Universidad del Rosario. Pues la norma del feminicidio exige justamente que si se está causando la muerte, pues es indispensable contar no solamente con la certeza de que está el cuerpo sin vida, sino adicionalmente que las causas de esa muerte fueron causas violentas. Ha sido una visión tradicional del derecho penal que no hay homicidio cuando no hay muerto, cuando no hay cuerpo. Pero eso es una visión retrógrada. Para el ex vicefiscal Jorge Perdomo, en casos como el de Marilyn, la Fiscalía asegura debió darle relevancia al contexto de violencia de género. Es decir, el solo hecho de que no haya aparecido el cuerpo no es justificación para decir que no se imputó el feminicidio. No, yo creo que en este caso, así no existiera el cuerpo, podría haberse llegado a una imputación como feminicidio. Sin embargo, para la familia, la Fiscalía en este caso no tomó en cuenta el enfoque de género que promueve la ley y en julio del 2018 realizó un preacuerdo con Juan Carlos Góngora, quien aceptó los cargos por el delito de desaparición forzada. Pero no dice nada. ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué fue lo que pasó? Solamente el proceso de aceptación. Aceptar el delito de desaparición sin hacer ninguna confesión que lo incriminara con el feminicidio, advierte Joana Rojas, fue el mejor negocio para Juan Carlos Góngora. Y es que mientras el delito de feminicidio tiene una pena con agravantes de hasta 50 años de prisión y no acepta ningún tipo de rebajas, el delito de desaparición forzada sí permite reducir la pena hasta la mitad si se aceptan cargos. Entonces, adivinen qué pasó en este caso. La pena a imponer será de 225 meses de prisión. El 20 de noviembre del 2018, un año después del crimen, la juez tercera especializada penal del circuito de Bogotá, Luz Marina Álvarez,
condenó a Juan Carlos Góngora a 36 años por el delito de desaparición forzada. De igual forma se le prohibirá aproximarse a las víctimas o integrantes del grupo familiar. Pero como él había aceptado cargos, la pena se redujo a solo 18 años, que, según abogados consultados por Séptimo Día, se pueden bajar hasta 10 años por buen comportamiento. Esto es un dolor, es sentir la impotencia y la frustración de que este señor de alguna otra manera está siendo feliz con todo esto. Digamos que hay que esperar los resultados del juicio. Pero, ¿qué responde la Fiscalía frente a su cuestionada actuación en este caso? ¿Cuál sería la última carta que tendría la familia de Marilyn para reversar esta decisión? Ya regresamos. ¿Qué responde la Fiscalía General frente a su cuestionada actuación en la investigación e imputación del caso de Marilyn Rojas? Ya regresamos. ¿No se le imputa a Juan Carlos Góngora el delito de feminicidio porque no se halló el cuerpo? No, en su momento igual no se ha hallado el cuerpo. El caso de Marilyn Rojas no es el único en el que se denuncian fallas en la Fiscalía a la hora de imputar el delito de feminicidio. Organizaciones de mujeres y víctimas de violencia de género señalan que luego de 8 años de la ley, aún hay casos en los que la justicia sigue negociando con los feminicidas para lograr condenas en menos tiempo. En el caso de Marilyn Rojas, no se encuentra el cuerpo, pero existen pruebas, según su familia, que apuntan a un claro feminicidio. Por eso, expertos advierten que se abre una peligrosa puerta para que los responsables de crímenes de mujeres puedan evadir la pena ejemplar que ordena la ley. Muchos coinciden en que debería ser más clara la ley frente a estos casos. ¿Qué responde la Fiscalía frente a estos cuestionamientos? Así termina la investigación de Laura Hincapié. En esta audiencia del 20 de noviembre del 2018, la familia de Marilyn Rojas asegura que recibió un duro golpe. Esta instancia determina una rebaja del 40% de la pena. Luego de que Juan Carlos Góngora fue condenado a solo 18 años de prisión, debido a que la Fiscalía no le imputó el delito de feminicidio, sino el de desaparición forzada. ¿Cómo es posible que el juez le dijera a él, usted mató a su esposa, usted puso a su esposa en bolsas y aún así digan que no hay feminicidio? Pero no solo para la familia era claro que el de Marilyn fue un crimen de género. En esta audiencia, la misma juez tercera especializada penal del circuito de Bogotá, Luz Marina Álvarez, le hizo esta contundente solicitud a la Fiscalía. Atendiéndome a estos lineamientos, ordeno de compulsen copias para que se siga investigando el feminicidio. Desde entonces hasta hoy han pasado 5 años en los que la pena de Góngora se ha reducido a diario, según la abogada de la familia de Marilyn, Adriana Aluchis. Él solamente tiene una condena de 18 años y con la rebaja de tiempos pues sí puede salir en menos de 10 años. Y es que según las cuentas de la defensora, Juan Carlos podría pedir la libertad condicional dentro de unos 3 o 5 años. 10 años para una conducta feminicida pues realmente es muy poco. La frustración de los familiares de Marilyn es que los antecedentes de Góngora, hoy de 52 años, lo convierten para ellos en un peligro en las calles. Nosotros tenemos miedo a Juan Carlos Góngora Nieto porque puede hacerle daño a otras mujeres.
Pero ese no es su único temor. La familia tiene actualmente la custodia del hijo de Marilyn y Juan Carlos. Puede salir con plenos derechos a buscar a su hijo y a generarle un daño a la familia. Por casos como el de Marilyn Rojas, organizaciones que representan los derechos de las mujeres aseguran que la justicia en Colombia sigue siendo machista. Es grave porque es invisibilizar que las mujeres las siguen matando por el hecho de ser mujeres, es darle un mensaje a la sociedad que pueden seguir matando a las mujeres, que pueden desaparecer los cuerpos. Adriana es la hermana de Rosalvira Celi, la mujer que fue empalada y asesinada por este hombre en el 2012 y por quien se inspiró la ley del feminicidio. ¿No se están manejando los casos con un enfoque de género como precisamente lo promueve la ley? No, después de 8 años de creada y sancionada la ley, seguimos viendo que siguen los jueces y fiscales condenando por delitos menores a los feminicidas. Desde que se promulgó la ley, más de 3.400 mujeres han sido asesinadas en el país por su condición de género. Solo el año pasado, según las cifras de la Procuraduría General, se presentaron 614 feminicidios. Pero, ¿por qué en casos como el de Marilyn, donde, según la investigación, es claro que fue un feminicidio, la Fiscalía termina imputando otro delito? Prefieren tener una condena rápida. Para el penalista Ricardo Bustos, muchos fiscales optan por delitos menores por una razón. Porque ven más fácil entrar en una negociación con el homicidio que un proceso lento que va a demorar 4 o 5 años en determinar un posible responsable por feminicidio. En el caso de Marilyn, solo hasta finales del año pasado, 5 años después del crimen, la Fiscalía atendió el llamado de la familia y de la misma juez y decidió por fin imputar el feminicidio. Por lo anterior, señor Juan Carlos Góngora Nieto, la Fiscalía General de la Nación le formula imputación por el delito de feminicidio agravado. Y en esta audiencia virtual del 16 de diciembre del 2022, como era de esperarse para la familia, Juan Carlos Góngora no aceptó el feminicidio. ¿Se allana usted o no a los cargos imputados? No me allano a los cargos por la sencilla razón que... No, contésteme sí o no. No, señor. Y por el contrario, su defensa parece tener un argumento jurídico de relevancia, según lo explica el abogado Juan José Castro. En el derecho, y más en el derecho penal, existe un principio y es que a ti no te pueden juzgar ni investigar 2 veces por el mismo hecho. Más aún cuando ya existe una sentencia que resolvió la situación jurídica y que le impuso una pena a este señor. Y es que esta nueva imputación está soportada con las mismas pruebas que se presentaron en el 2018 para condenar a Góngora por desaparición forzada. La propia Fiscalía corrige y entonces ahora sí imputan por feminicidio. Pero yo creo que es un poco canto a la bandera lo que hace la Fiscalía ahorita en últimas. El reconocido penalista Miguel Ángel del Río actualmente representa a varias familias víctimas de feminicidios en el país y asegura que debido a los errores de la Fiscalía, el caso estaría en la cuerda floja. ¿Esta reciente imputación por feminicidio de alguna forma demuestra que el primer fiscal se equivocó? Es la confirmación evidente de eso. El problema es que ahora se generó un evento adicional. Estaríamos ante la posibilidad de una cosa juzgada. Es decir, que no se le podría entonces seguir un proceso a esta persona porque sobre esos hechos jurídicamente relevantes ya hubo una decisión. Ante este preocupante panorama, ¿qué responde la Fiscalía? Aunque la entidad no aceptó que entrevistáramos a los fiscales que manejaron este caso, designaron como vocero al director seccional de Fiscalías de Bogotá, José Manuel Martínez. ¿Por qué no se imputa el delito de feminicidio si había unos antecedentes, un contexto y la investigación incluso del Gaula demostraba que efectivamente se trataba de un feminicidio? Bueno, en ese momento, pues en el año 2018, dieron a derecho unas valoraciones y de pronto por la posibilidad de imprimirle mayor celeridad. ¿No se le imputa a Juan Carlos Góngora el delito de feminicidio porque no se halló el cuerpo?
No, en su momento igual no se ha hallado el cuerpo. Lo importante del tema es que actualmente, como ocurre con este caso, imputamos el feminicidio con los mismos elementos, con las mismas construcciones, valoraciones. El fiscal Martínez aclaró que para el 2018 no dirigía la seccional de Bogotá que tuvo el caso de Marilyn, pero insistió en que hoy se le está dando celeridad. ¿Por qué la Fiscalía espera 5 años para imputar un delito de feminicidio con las mismas pruebas que se tenían en el 2018? En ese momento esa fue la decisión que se tomó. Digamos que hubo un acompañamiento del fiscal, se hicieron pues las mesas de trabajo, era un caso sumamente complejo. Según las víctimas, lo que hizo la Fiscalía en este caso fue negociar con Juan Carlos Góngora ofreciéndole un delito que sí le permitía una rebaja de pena y lograr una condena rápido, el camino fácil, denuncian. Bueno, eso es un tema ya también de la justicia premiar, que tiene nuestro estatuto de procedimiento penal que permite efectivamente este tipo de salidas procesales. La pregunta es, fiscal, ¿se reconoce que hubo una falla en su momento en este caso en el que hoy hay una reciente imputación? ¿Apenas ahora? Pues en este momento, pues a mí no me corresponde ese tema, digamos, de entrar a valorar lo que hicieron en su momento, pero lo que sí nos corresponde a nosotros es imputar el feminicidio y vencer a esta persona en juicio y lograr una condena. Sin embargo, aseguran los juristas que se corre el riesgo de que no se logre la condena por feminicidio porque ya se le condenó por desaparición con las mismas pruebas. No, los riesgos no, pues nosotros ejercemos la acción penal y vamos a vencer a este señor en juicio para lograr la condena por feminicidio. La promesa de una justicia de género que la familia de Marilyn Rojas lleva 6 años esperando. ¿Por qué yo tengo que verle cada momento, así sea virtualmente, el rostro a este señor? ¿Por qué tenemos que las familias vivir esto? El hombre al que acusan de haberles arrebatado lo mínimo que merecían como familia. No nos dio la oportunidad de nosotros simbólicamente darle una sepultura. Quisiera que me hubieran entregado cuando hubiera sido los restos, pero nada. El mismo hombre que denuncian logró ser invisible ante una ley que se creó precisamente para castigarlo. Esto ha sido difícil y que la justicia justifique unos hechos que desde su momento se hubieran dado como feminicidio y nosotros terminar. Y lo más triste es que no soy la única familia. El proceso por el delito de feminicidio contra Juan Carlos Góngora, luego de 6 años del crimen de su esposa Marilyn Rojas, apenas empieza y Séptimo Día estará muy pendiente de lo que ocurra en este caso. Mientras tanto, miles de víctimas de violencia de género en Colombia se siguen preguntando cuánto tiempo tiene que pasar para que por fin el sistema judicial colombiano imparta una justicia con un verdadero enfoque de género que no permita que dolorosos crímenes de mujeres queden con una denunciada sombra de impunidad. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. Cada vez más pacientes con enfermedades comunes pero graves están preocupados porque no están recibiendo los medicamentos que necesitan. Pero vivir así en condiciones de un dolor que tortura, que es desesperante, solo uno sabe. Y cómo me quito la vida, he pensado en cómo hacerlo. Ante todo angustia, ante todo preocupación, porque de los medicamentos depende mi vida, depende la vida útil de mi órgano trasplantado. ¿Qué pasa entonces si usted no tiene el medicamento ni tampoco las aguas que se toma a diario? Pues me muero. En la actualidad existe un número alarmante de colombianos que han dejado de recibir los medicamentos que durante años recibían, pero ya no. Y cuando hacen reclamos, esta es la respuesta que reciben. La EPS inicialmente me dijo que tenían desabastecimiento del producto. Según los registros, en los últimos años se ha incrementado el número de medicamentos escasos o en desabastecimiento.
Y la realidad es que las consecuencias por falta de medicamentos podrían ser fatales. Mi hija se fue y nunca tuvo sus medicamentos. Su medicamento les pudo haber salvado la vida a mi hija. ¿Por qué está pasando esto? Séptimo Día buscó explicaciones de quienes deberían responderle a estos pacientes preocupados. Pacientes como ellos se preguntan a diario cuántos más tendrían que morir hasta que el sistema mejore. Soy Joana Rodríguez y el próximo domingo no se puede perder esta investigación en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.